Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva X-Talks ahí, muy especial, con alguien también de excepción como Ignacio Alcalde Marcos. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, Plácido, un placer estar contigo y con todos vosotros. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí me apasiona muchísimo. Además, vamos a meter mucha caña a este tema. Vamos a analizar el pasado, el presente y el futuro de un concepto tan interesante como las Smart Cities, pero bueno, todo lo que va a rodear alrededor de este concepto y de las tecnologías emergentes que están siendo protagonistas. Pero bueno, antes de entrar en este tema y también abordar tu visión muy particular y muy interesante, por eso también el llamarte de este concepto y también para, desde mi punto de vista, muy valiente. Antes de nada, pues que puedas presentarte a la gente que no te sigue o no te conoce. Coméntanos quién es Ignacio Alcalde Marcos y bueno, a qué se dedica, cuáles Ujú. son tus inquietudes. Genial, muy bien. Bueno, pues soy urbanista, soy arquitecto urbanista. Eso quiere decir que trabajo sobre las ciudades, algo que hoy está de moda, pero que hace 30 años, cuando empecé mi andadura profesional, pues solamente nos dedicábamos a esto quienes teníamos de alguna forma esta especialización, ¿no? A lo largo de mi vida profesional, mi foco ha sido contribuir a la transformación urbana y al desarrollo territorial. Ciudad y territorio. Son dos escalas del hábitat humano, dos escalas que las dos me interesan porque al final en las dos se produce la vida de las personas, ¿no? Y por esa razón, intervenir sobre la mejora del hábitat creo que es un reto de los más bonitos que puede haber en este momento en la sociedad, ¿no? Pues a eso me dedico. Ujú, Y obviamente la transformación de la ciudad siempre es un reto colectivo, no es una cuestión personalista, sino de visión en equipo, de co-creación, y eso lo hace aún más interesante, ¿no? Esa es mi ujú. mirada y ese es mi foco. Bueno, y ahí, dentro de lo que es tu especialidad, el concepto de Smart City, vamos a, dentro de lo que es el programa, aunque las X-Talks son imprevisibles, si no lo sabes yo te lo advierto, pero sí que yo estoy interesado en hacer un recorrido del concepto y saber tu opinión y tu experiencia de la evolución de este concepto Smart City, que siempre ha sido como... Ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Por el potencial, ¿no? Es como hay determinadas tecnologías que son disruptivas de por sí, pero no han tenido el resultado, en mi punto de vista, esperado. Pero bueno, se ha oído hablar muchísimo en el pasado. Vamos a hacer un recorrido pasado, presente y futuro, ¿no? Pero vamos al Ujú, pasado, ¿no? Se ha ujú, hablado muchísimo de proyectos de Smart City. Yo también, que tengo una trayectoria en este sentido dilatada y tengo mis años. ¿Cuántos proyectos de Smart City hemos oído hablar prometiendo lo imprometible, con inversiones millonarias, con noticias y titulares, no solo evidentemente en España y en Europa, sino en el mundo? Todo esto, ¿qué ha pasado? ujú. ¿Y por qué, voy a decirlo así, crees que ha fracasado? Y un poquito, ¿qué te lleva a esa visión tuya, que es la que me ha atrapado a mí, que es, y que hablaremos en más profundidad, a hablar de ciudades con alma? Ujú, ujú. Coméntanos un Pues sí, poquito. sí, vamos a ver. Yo diría que la Smart City de primera generación es la que de alguna forma está mostrando ahora mismo síntomas de agotamiento. Me explico. Y como bien dices, vamos a mirar un poco al pasado. Esta historia empieza, yo digo, hace 2 décadas. Pues no es fácil poner una fecha de inicio clara, pero bueno, a principios de los años 2000 se empezó a oír hablar de Smart Cities en distintos lugares del mundo y empezó a coger fuerza el concepto. Y es un concepto que lleva, pues eso, no sé si quizá alrededor de 2 décadas, no sé si son 15, 18 años o 20, me da igual. Pero empezó pegando muy fuerte y ahora hay un cierto desencanto. ¿Y por qué? Pues porque es un concepto que lo tomaron las empresas tecnológicas como bandera, ha sido un enorme éxito de marketing para ellas y la mejor prueba es que todos los años hay ferias de Smart Cities en distintos lugares del mundo. Ujú, Quizá la más relevante es la Smart City Expo de Barcelona. En ella se reúnen, nos reunimos en noviembre todos los años, pues personas relacionadas con el mundo de las ciudades desde distintas ópticas. Y allí las empresas tecnológicas hacen un enorme despliegue de tecnología para las ciudades. Y la mejor prueba del éxito es que va mucha gente, se mueve mucha actividad, por lo tanto, parece que eso funciona. Ahora bien, ¿por qué hablo de síntomas de agotamiento? Bueno, pues porque ese modelo
nació con una visión absolutamente comercial para vender tecnología. Es decir, es un modelo que no nació al servicio de la ciudad, sino al servicio de las empresas tecnológicas. Yo diría que es más smart que city. Entonces, a partir de ahí, las empresas vendieron su tecnología, pero muchas veces las ciudades se preguntan, ¿y esta inversión que he hecho, para qué me ha servido? Cuidado, no estoy siendo crítico con el hecho de aplicar tecnología a las ciudades. Creo que eso es algo muy bueno y es positivo. Soy un gran defensor de la tecnología. Lo digo de antemano para que cuando lance esta visión crítica no parezca que estoy en las cavernas o que soy de esas personas bueno, pues que son reacias. Soy early adopter en muchas cosas, me gusta la tecnología, me deslumbra y admiro la tecnología, pero la tecnología no de cualquier manera. Y en este caso la tecnología se ha aplicado al servicio de los legítimos intereses empresariales de las empresas tecnológicas. Y entonces las ciudades han sido el objeto de esa inversión, pero no han sido el sujeto directo. Y prueba de ello es que incluso la definición oficial de ciudad inteligente o de Smart City que funciona en muchos países, entre ellos el nuestro, la definición adoptada por el gobierno, por AENOR, etcétera, dice algo así como que una ciudad inteligente es una ciudad que aplica las tecnologías de la información y el conocimiento para tal, 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 tal. Y a partir de ella ya no sigo Ya está leyendo, bien. porque la Ya está. inteligencia no es aplicar las tecnologías. Uno puede aplicar las Claro. tecnologías bien o mal. Una ciudad, una persona o una empresa o cualquier organización. Por lo tanto, la propia definición está viciada. Si hemos adoptado esa definición, y ojo, esto no es una cuestión semántica, literaria o intelectual. Es que detrás de esa definición se priorizan y se definen inversiones, planes, proyectos, etcétera. Si de verdad nos creemos eso, pues evidentemente lo siguiente que hay que hacer es invertir en eso. Si hacemos una definición distinta, pues los planes, las estrategias, las inversiones, los proyectos serán diferentes. Por eso yo digo, esto no parece, conceptualmente es una aberración decir que una ciudad es inteligente por aplicar las TIC o que una persona es inteligente pues porque tiene 7 ordenadores en casa. Eso sí, Es es como absurdo. parece, bueno, además en este país que vamos un poco a la cola, yo creo, en ese sentido, ¿no? La transformación o el proceso de digitalización nos va a dar como la magia, cuando realmente no es más que un parte del proceso, ¿no? Pero no, Claro, no te dice el qué, ¿no? Y claro, es parece que un por medio. transformarte digitalmente ya vas a Ujú. conseguir algo y eso es un nihilismo puro y tirar el Total. dinero, donde luego evidentemente se suman pues grandes compañías, intereses económicos, bueno, Claro, claro. Pero de todo. fíjate, Plácido, dices que vamos a la cola y bueno, pues posiblemente vamos a la cola, pero detrás nuestro vienen otros. Yo he visto que en Latinoamérica están copiando ahora, 10 años más tarde, esta definición nuestra. Algunos países están adoptando esta definición. Luego, el daño que estamos haciendo no es solo a nosotros mismos, sino a los que vienen detrás, ¿no? Yo voy a hacerte una pregunta un poco más dura. Yo suelo ser bastante como. Y se establece un diálogo. Hay gente evidentemente, lo que intentamos es un poco debatir este tema, ¿no? Y también Sí, aprender Pero ¿no crees que ese concepto del que tú estás hablando, esa Smart City 1.0, esa que se ha vendido tanto en administraciones públicas y grandes inversiones, evidentemente ahora yo creo que está haciéndose público, ¿no? Ya, como el caso de Toronto, el MIT, ya están como emitiéndose sí, sí, grandes canales y grandes empresas, pues algún tipo de alerta en el sentido sí, de que este concepto, sí. con la tecnología que tenemos ahora a día de hoy, nueva, está totalmente obsoleto y estamos Mm, haciendo un poco el paripé. Y mm, esto habrá que matarlo o mm, decir que se está muriendo y tendremos que crear algo nuevo que será mejor, esperemos, mm, pero esto se ha muerto, este concepto de mm, digitalización, IoT o mm. Internet de las cosas, todo sensorizado, ¿para qué? Y sin Exacto. enfoque al ciudadano, todo proyectos enormes, sin tener en cuenta privacidad, sin tener en cuenta valores, sin tener en cuenta visión, todo Justo. Y bueno, pues mucha pirotecnia mucha para pirotecnia. nada, para nada, ¿no? Pues quizá por terminar de contar el pasado, has citado Toronto, hablemos del caso de Toronto, porque para mí Toronto es el símbolo de este final, del final de la primera etapa, porque luego vendrá la Smart City 2.0 o X.0 y la llamaremos como sea, y de eso hablaremos un poco más adelante. Ujú. Pero como por cerrar esta etapa de las dos primeras décadas yendo en una dirección que no es la más adecuada,
Pues hablemos un poquito del caso de Toronto, porque es muy interesante. Eh, Ujú. el proyecto más mediático de Smart City que hemos visto en estos años, el proyecto del que más se ha hablado, el que más expectativas ha generado, el que ha tenido un impacto mediático, más infografías, etcétera, ha sido el proyecto de la transformación del Frente Litoral de Toronto. ¿Por qué? Porque venía liderado por un gigante, nada menos que por Google. Cuando Google pone el foco en la ciudad de Toronto y decide hacer su primera incursión en ciudades y generar un proyecto de alto impacto simbólico, lo que pretende hacer es la Smart City ejemplar, la Sí, más sí. avanzada, y lanza toda la artillería, la pirotecnia en torno a ese proyecto. Y entonces todos estamos expectantes, pasa el tiempo, 2 o 3 años, empezamos a ver infografías, conceptos y hay una espera. Hasta que un buen día, en mitad de la pandemia, pues todos los que estábamos suscritos al newsletter de este proyecto recibimos una carta del director del proyecto, Dan Doctorov, que fue previamente vicealcalde de Nueva York en una vida anterior, o sea, una persona de peso, un urbanista reconocido. Y este señor lo que dice en esa carta pública es que Google ha decidido abandonar el proyecto. Ujú. Nos sorprende mucho a todos, pone como excusa la pandemia, la crisis económica, pero eso no se lo cree nadie. Cualquiera que está un poco en el asunto dice, no va por ahí. Y sobre todo, si hablas con los responsables de urbanismo de Toronto, Sí, ¿no? tengo alguna conexión con Sí. alguna persona que estaba allí y preguntas, indagas un poco, bueno, pues al final lo que constatas es lo que parecía. Y es que lo que ha habido es un movimiento social de rechazo a ese proyecto. La ciudadanía le ha dicho al gigante tecnológico, mi ciudad no es una app, no quiero que juegues con mis datos, no quiero que hagas un ejercicio de data power, ¿no? Un ejercicio del poder del dato utilizándome a mí, ciudadano, como conejillo de indias. Y no quiero que esto sea un parque temático de la tecnología. Por lo tanto, ese rechazo social, convenientemente canalizado, hace que el gigante tecnológico dé un paso atrás y Claro, abandone el exacto. proyecto. David Exacto. vence a Goliat en este caso. Y eso tiene un valor simbólico enorme, porque para mí es un mensaje claro. La ciudad la tienen que definir los ciudadanos. La ciudad no la define ni una empresa tecnológica, ni un alcalde mesiánico, ni un arquitecto estrella. La ciudad tiene que surgir de abajo arriba. Evidentemente, Ahí, los profesionales somos los facilitadores que ayudamos a dar forma a eso, obviamente. Y los líderes institucionales tienen la legitimidad pues, tiene su para papel, elegir claro. una opción u otra y conducir eso. Pero es un proceso de co-creación, siempre, es un esfuerzo colectivo. Con lo cual, no es buena idea que venga Google ni que venga Disney o que venga cualquier otra compañía a decir cómo es la ciudad. Eso no funciona. Por lo ¿No menos crees no que hay, funciona en el mundo avanzado. claro, yo justamente tenía noticias por lo que se había publicado de lo que tú comentas, ¿no? De que había habido un rechazo, sobre todo por el tema de la privacidad. Sí, Evidentemente están apareciendo tecnologías que todo este tipo de soluciones pueden trasladarse de una forma no centralizada a estas Big Tech con este gran poder, pero que está demostrándose que tienen poco de éticas. Y el concepto, como bien dices, de Smart City futuro, que por el que apostamos muchos, no todos, porque al final también hay grandes intereses detrás, es una en que nazca de abajo arriba, que sea realmente el ciudadano el protagonista y el dueño de la co-creación de eso. Evidentemente todos los agentes sociales tienen que participar de ello, pero no puede ser de arriba abajo, tiene que ser de abajo arriba y tiene que ser algo co-creado de una forma, entre comillas, nueva y no dirigidas exclusivamente. Evidentemente siempre hay intereses económicos, pero yo creo que debe haber primero antes unos valores y una visión totalmente así es, consensuada así es. antes de hablar de negocio, que siempre evidentemente pues si hay tecnología, hay productos, hay soluciones, hay recursos, pues hay dinero y hay economía, ¿no? Pero Ujú, ujú. antes que eso hay que hablar de evidentemente qué es lo que quiere el ciudadano, ¿no? Y lo que dices tú, Toronto puede haberse convertido En un símbolo, en un en el símbolo. epílogo, en el Palabra. epílogo de esa primera etapa y en el símbolo de que al final las ciudades las tiene que definir la sociedad. Yo creo que ese mensaje ha quedado muy claro y Toronto aparece como un emblema de esa situación. Pues casi podríamos considerar este primer relato hasta el fin de la Smart City 1.0. Además,
con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, ha habido evidentemente un tsunami de cambios Sí, tecnológicos también, no solo por el tema de la pandemia, sino también por los avances propios tecnológicos, pero yo creo que hay un cierto estado de shock, o más que cierto, un estado de shock, pero también un estado de conciencia, ¿no? La gente está tomando conciencia, pues con el teletrabajo mismo pasa, ¿no? Es sí. decir, adoptamos el trabajo, este tipo de cambios, pero también empezamos a reflexionar si esto va muy rápido, si realmente es lo que queremos, por qué, quién lo decide. No sé, es como todo va muy rápido, pero a la vez el ser humano está diciendo, oye, que esto tiene que haber un cierto debate, ¿no? Ante tanto cambio que muchas veces no sabemos, que nos venden como lo mejor, pero evidentemente luego tiene que haber una reflexión o tiene que haber una evolución y esto ha pasado con el tema de las Smart Cities, ¿no? Ujú. Entonces, el caso de Toronto, bueno, es una reacción ante este tipo de cosas que pueden ocurrir en otros escenarios, como el tema de inteligencia artificial, ya está ocurriendo, etcétera, ¿no? Sabiendo esto, que este concepto ha muerto, háblanos antes de meternos en el tema del futuro, qué podemos hacer, qué crearías, etcétera. Tú hablas en tus artículos y me ha gustado mucho, además, una cosa es el titular, cuando vi el titular me gustó, pero me gustó más el desarrollo, me parece más valiente. Las ciudades con alma. Sí. No te quedaste solo con el titular, Ujú. vi que desarrollaste bastante cosas que me sorprendieron. Pero explícanos tú, ¿qué es para ti una ciudad con alma presente y, bueno, sin avanzar mucho, lo que tú Sí, piensas que debe ser en el futuro? sí. Lo primero que suelo decir es que las ciudades son entes vivos. Es decir, al final, una ciudad es la plasmación de algo tan humano como la necesidad que tenemos las personas de conectar unas con otras. Si buscas en el diccionario o en Google la definición de ciudad, todo lo que sale es espantoso. Conjunto de edificios alrededor de las calles, tal. Vamos a ver, eso es una definición Muy, corta, pobre, claro. etcétera. Entonces, yo a veces he dicho, he hecho un ejercicio de intentar reducir, sintetizar la definición de ciudad con las menos palabras posibles, pero bien elegidas. Y yo, entre comillas, presumo de haber definido, de haber construido la definición de ciudad más corta que existe. Es con dos palabras. Para mí, ciudad se define con dos palabras. Connecting people. Ya está, Sí, ya está. Aquel eslogan que usaba Nokia en los sí, sí. años 90, Connecting People, sí les sirvió a ellos y era un buen eslogan, pero nos sirve a nosotros para decir que la ciudad al final es el lugar donde las personas conectan, ni más ni menos. Por eso las ciudades crecen, por eso se desarrollan, porque la conectividad, el estar unos con otros, el intercambio, es consustancial al ser humano. Y buscamos eso, y nos aglomeramos y nos juntamos. Entonces, si la ciudad es eso, la ciudad es un ente vivo, porque las personas somos quien definimos la ciudad. La ciudad no son los edificios, es las estructuras de relación entre grupos, personas, grupos sociales, etcétera. Y por lo tanto, si la ciudad es un ente vivo, a lo mejor la ciudad tiene alma. Pregunto, y aquí ya me estoy yendo un poco a... Decimos que una ciudad es inteligente, tiene cerebro. Bueno, puede tener corazón, sentimientos, puede tener alma. Desde luego, hay una cosa clara, y es que una ciudad, como ente vivo, pasa por distintos momentos a lo largo de la historia. Hemos visto ciudades deprimidas en una etapa, hemos visto ciudades eufóricas, hemos visto ciudades tristes, hemos visto ciudades que tienen sentimientos porque la sociedad los tiene y los manifiesta. Entonces, bueno, pues eso me ha llevado a construir ese concepto de ciudad con alma. Evidentemente, pues, bueno, esto no es una ciencia exacta, podemos estar de No, acuerdo o en no, desacuerdo. además, escuchando lo que comentas y leyendo lo que también estás comentando, estamos haciendo, bueno, sabes que hay un tema del lambda, el del chat, que un ingeniero de Google comenta que tiene conciencia, bueno, eso Sí, lo sí, dejamos ahí el sí, debate, pero sí que preparando un poco el programa que vamos a publicar en breve, pues hay una teoría neurocientífica, evidentemente, que al final lo que dice es que la complejidad de información dentro de un sistema otorga un cierto nivel de conciencia. Es decir, que al sí, final esa densidad, bueno, hay incluso una teoría matemática sí. por alguna gente bastante prestigiosa en este sentido, que lo que se está intentando es modelizar de decir, bueno, a ver, ¿qué es el tener alma o conciencia? Sí, O, bueno, al sí, final, básicamente, por no liar mucho al personal, sería la densidad o complejidad de información integrada en un sistema complejo. Una ciudad lo sería. Decir, porque aunque claro, evidentemente como tal no tiene alma, pero claro, la interacción de todo eso, de toda la información,
está generando una metaprocesos Sí. que tienen unas características que no podemos obviar y que tenemos que gestionar de alguna manera, ¿no? Y esto nos Ujú, ocurre a nosotros como seres humanos ujú. en ciertos niveles, pues bueno, hay una teoría, esto con un cierto, bueno, origen científico en ese sentido, pero Sí, no, evidentemente, no está verificada ni contrastada, pero sí que lo que tú comentas tiene el sentido de decir, bueno, las ciudades tienen un comportamiento como sistema complejo, tengan alma o no como tal, vamos a dejarlo eso entre comillas, pero sí, sí que entre comillas. Ujú. son algo más de lo que nos están vendiendo. Y aquí hacías tú una reflexión que me pareció también muy interesante y es si el nuevo concepto de ciudad tiene que salir, nacer de abajo arriba, Mm. la realidad eh, no ayuda a que nosotros, como seres humanos, como sociedad, como colectivos, pensemos en las posibilidades que nos brinda tanto la tecnología como catalizador de cambio, como la ciudad como espacio de creación y de posibilidad. Es decir, prácticamente nos reducimos a nuestra realidad, a nuestro problema, pero pues también me interesa mucho esa vertiente, ¿no? Tú comentabas esto también en algún artículo que he visto publicado y me Sí. parece interesante y es que quizá no interese que se genere ese concepto de ciudad más avanzada, ¿no? En este sentido. Ujú. Desde luego, como bien dices, es un tema que yo lo pongo entre comillas, obviamente, no soy experto, no puedo llegar a distinguir si, o a demostrar científicamente que hay una conciencia en la ciudad. Lo uso entre comillas, pero lo uso con una intención y aparte de una clara intuición y de una visión. Y es el hecho de que las ciudades tienen, bueno, yo lo del alma lo defino como en tres condiciones, ¿no? Una del pasado, otra del presente y otra hacia el futuro. Es una forma de sintetizar y de lanzar el mensaje. Y lo que digo es, una ciudad tiene alma si se cumplen esas tres condiciones o cuando se cumplen esas tres condiciones. Del pasado, una ciudad que quiere preservar su alma lo que hace es preservar la identidad, o sea, traer la identidad del pasado al presente. Eso es parte del alma de la ciudad. Vemos ciudades que tienen una identidad muy fuerte y Preservar el vemos otras. pasado y la identidad de las Sí, ciudades, la preservar la diferencia entre... identidad, eso es, pero no tanto conservarlo de manera, o sea, no momificar el pasado, tal, sino Mm, preservar la esencia, la identidad, que eso se manifiesta de una claro, manera cada ciudad es intangible diferente. muchas veces, ¿no? A Porque eso da veces riqueza, claro. eso da Cada ciudad riqueza. es... Exacto. Y eso marca la diferencia. Pues nada peor que esos suburbios todos iguales, ¿no? Esos crecimientos del siglo XX que no sabes en qué ciudad estás porque son todos iguales. Sin embargo, la parte histórica pues tiene una identidad. Entonces, la identidad para mí es un valor que hay que preservar hasta en los detalles. Hay ciudades que tienen una baldosa característica, la baldosa de Barcelona, la de Bilbao, tal. Bueno, pues eso hay que preservarlo porque es parte de la identidad, aunque parezca un tema menor. Entonces, del pasado, la identidad. Del presente, una ciudad con alma es una ciudad que pone el foco en las personas. Claro, esto puede parecer obvio, pero es que en el siglo XX a los urbanistas nos han enseñado a diseñar estructuras urbanas con una jerarquía viaria, calles de primer nivel, de segundo, de tercero, para que el automóvil circule cómodamente. Y en medio estaban las casas, los edificios. Claro, y eso, pues bueno, lo hacías de manera que parecía que era natural. Eso es una aberración. La ciudad del siglo XX es la ciudad en torno al automóvil. La ciudad del Mm. siglo XXI tiene que ser la ciudad en torno a las personas. Y si de verdad nos creemos este concepto, surgen un montón de Bueno, decisiones. ahí va a haber, perdona que te interrumpa, ¿no? Un cambio de paradigma brutal que sabemos que va a llegar, no sabemos cuántos años va a tardar, Claro, que es la irrupción del automóvil autónomo, ¿no? Es sí, decir, al sí, final sí. la movilidad en las ciudades se va a transformar radicalmente, ¿no? Es decir, Autónomo y compartido, olvidándonos de la propiedad, ¿no? Aparte de ser eléctrico, en fin, en definitiva es un concepto nuevo. Ya no tenemos o ya no tendremos el cariño a nuestro propio automóvil como nos va a objeto. costar, nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar, hay un cambio cultural. Y bueno, pues pasaremos a un automóvil compartido, autónomo, llegará poco a poco, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese segundo punto para mí es importante. En el presente, poner a las personas en el centro. Y de ese punto luego se derivan decisiones de diseño. Yo recuerdo precisamente en tu tierra, donde tú estás, en Alicante, en los 90 nos tocó diseñar al equipo en el que yo estaba, el equipo que teníamos entonces,
un campus universitario, el campus de la Universidad de Alicante, en San Vicente del Raspeig. Ujú, Era un campus que era pequeñito y había que hacerlo ya grande, lo que es hoy. Y ujú, en sí, aquel, desde luego, sí. no sé si lo conoces, Sí, quizá. sí, yo he estudiado ahí, saqué ¿Has la estudiado allí? licenciatura allí, Bueno, sí. Sí, es pues una paz. Bueno, aquí es una ciudad. Bueno, yo cuando empecé era otra sí, cosa, sí, sí. hace casi 20 años, pero ahora es enorme y una pasada. Pero bueno, eso. Efectivamente, bueno, pues en aquel momento, principio de los 90, claro, era otra Ujú, época, lo que planteamos fue un campus básicamente peatonal en torno a las personas, con un anillo, que es el que hoy existe, un anillo de ujú, circulación alrededor y ujú, bolsas de aparcamiento alrededor para que en el centro hubiera un espacio tranquilo para las personas, escuchando los pajaritos y con arbolado, vegetación, se pudiera llegar en transporte colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese concepto en aquel momento obtuvo un importante rechazo de la comunidad educativa, porque profesores y alumnos estaban acostumbrados a llegar con el coche a la puerta de la facultad y les sorprendía recorrer 5 minutos caminando desde un parking en el Anillo hasta llegar al centro. Afortunadamente el rector tenía claras las ideas, confió y se aplicó el concepto bueno, creo que a fecha de hoy el campus básicamente cumple con ese factor. Por lo tanto, foco en las personas, no en el automóvil, ni en las empresas inmobiliarias, ni en las empresas tecnológicas, ni en otras cosas, foco en las personas. Este es el segundo punto, que este es el del presente. Y el tercer punto sería mirando al futuro. Una ciudad con alma es una ciudad que tiene un proyecto de futuro, que mira hacia el futuro con una visión, con un reto, con una ilusión de transformación. Ejemplos muy claros, pensemos en la Barcelona pre-92, una ciudad que decide, es un ejemplo muy de libro, ¿no? Una ciudad que decide, vamos a utilizar unas Olimpiadas como excusa para hacer una gran transformación urbana. La ciudad se va a abrir al mar, porque Barcelona entonces daba la espalda al Mediterráneo. Entonces dicen, nos inventamos, o sea, competimos para conseguir el motor de las Olimpiadas, no para celebrar los Juegos Olímpicos, sino para usar esos Juegos Olímpicos como palanca de transformación urbana. Bueno, pues ese era su proyecto en aquel momento y les funcionó muy bien. Por lo tanto, cuando una ciudad tiene un proyecto y tiene una mirada hacia el futuro, pues evidentemente eso concierta, eh, pues bueno, la sinergia de toda la fuerza de la sociedad y es bonito, ¿no? Yo creo que también hay algo de alma, ¿no? Entonces el alma, identidad, hablando del pasado, foco en las personas, hablando del presente, y proyecto de futuro, pensando en el futuro. Bueno, es una manera de definirlo, es una forma de enfocarlo, se podría tirar mucho de ese hilo, no pretendo hacer una definición científica, obviamente, del concepto, sino ponerlo entre comillas y tratar de que resulte inspirador, siempre desde la idea de que el urbanismo no es una ciencia exacta, es más, ni siquiera es una ciencia, es una actividad multidisciplinar que toca muchas disciplinas, todas convergen en la ciudad y por supuesto que todas las opiniones son debatibles. Lo que pasa es que hay poca información o poca visión de tratar las ciudades como dices tú, como un ser vivo, ¿no? Analizarlo con sus datos, incluso hay poco dato abierto, ¿no? Incluso cuando ves Todavía. proyectos, cuando ves, por ejemplo, proyectos de Open Data en ciudades muy precarios, cómo conseguir datos públicos, Sí. encuentras muchísimas barreras. Claro, todo eso no se puede entonces reutilizar cuando deberían ser datos totalmente transparentes y accesibles. Entonces, la idea es, teniendo claro lo que expones, cómo podemos en el presente empezar a desarrollar de abajo arriba esas ciudades con alma y si hay algún ejemplo. Mm. Si tenemos acaso de algunas en España o una ciudad en España que esté realizando esta labor, ¿no? Esa labor colaborativa de co-creación Mm. privada con administraciones públicas, colectivos. ¿Quién está moviéndose en esta línea? Y luego, ¿qué tecnologías van a ser claves? Evidentemente, yo creo que una va a ser evidentemente lo que es la inteligencia artificial, los datos también, claro, pero yo ahí lo diferencio, ¿no? Habrá gente que me habrá dicho, no, pero es lo mismo. Bueno, para mí no es lo mismo la inteligencia artificial que los datos. Luego, si queremos, especificamos un poco más porque yo creo que es distinto, ¿no? Una cosa sea Big Data, que es una Mm. parte, y luego qué tipo de inteligencia vamos a poder gestionar en las ciudades, qué tipo de paradigma podemos crear y qué tipo de gobernanza podemos crear con estos nuevos sistemas, ¿no? Mm. Porque al final lo que comentas está muy bien, pero hay cómo pasamos a la acción, cómo Sí, podemos sí. hacer esto y quién lo está haciendo. Sí.
Bueno, a ver, lo que has dicho es cierto, hay mucho por mejorar todavía en el manejo de los datos, pero a mí me gusta mirar con perspectiva y de ahí me sale una reflexión optimista. Yo recuerdo hace 2 o 3 décadas, cuando se empezaba a trabajar con herramientas digitales, cartografías muy primarias, pues en aquella época las administraciones públicas nos vendían la cartografía de una ciudad. Había que Mm, comprarla, había que pagarla. A mí eso siempre me pareció una aberración, porque dices, "No, yo primero, porque como ciudadano lo he pagado con mis claro. impuestos. Y segundo, porque además, cuanto más abierta esté la información, mejor para el progreso de esa ciudad. Pero en aquella época estábamos así. Eso quiere decir que algo hemos mejorado. Y yo creo que vamos a seguir mejorando, porque la corriente de Open Data, etcétera, es fuerte, ¿no? Hay mucho por hacer, pero se va a seguir avanzando. Y quizá, antes de responder a tu pregunta, me gustaría hacer una reflexión sobre, eh, claro, hemos desmontado el concepto de Smart City, pero se nos ha quedado en el aire. Si eso no es una ciudad inteligente, defendemos la ciudad con alma, pero ¿cómo revisaríamos el concepto de inteligencia urbana? ¿No? Porque yo creo que si tenemos clara esa estructura, luego podemos encontrar qué tecnologías necesitamos, qué buenas prácticas hay. Bueno, pues yo he hecho un ejercicio de intentar redefinir lo que sería la Smart City 2.0 o una ciudad verdaderamente inteligente o una ciudad más inteligente, no sé cómo llamarla para distinguirla de la anterior, ¿no? Pero Ujú. bueno, va en esta línea. Una revisión del concepto de inteligencia urbana. Para mí, la verdadera inteligencia urbana se da cuando se cumplen 3 principios o se aplican 3 criterios y se hacen además de manera consecutiva. El primero de los 3 criterios es los valores. Una ciudad tiene que tener clarísimo cuál es su código de valores, porque en función de los... Quién definiría para ti esos valores? ¿Quién los Pues debería mira, definir? yo, en mi opinión, los valores empiezan desde arriba y luego hay que ir aterrizándolos. Y cuando digo desde arriba, hay algunos valores que están firmados por prácticamente toda la humanidad, todos los países o casi todos los países del mundo, que en este caso son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Hombre, es una referencia que un alcalde de una ciudad debería tomar como punto de partida, porque te gusten o no, es algo que tu país ha firmado y lo han firmado casi todos los países del planeta. Por lo tanto, no es muy discutible, es algo a partir de lo cual hay que empezar. Evidentemente esto es muy genérico, pero a mí me gusta subrayar que por primera vez tenemos esto. Antes no lo teníamos. Los anteriores, estos objetivos se definieron en 2015 para Ujú. desarrollarse en 15 años, 2030. Los anteriores, los objetivos del milenio, que se definieron en 2000 para desarrollarse hasta 2015, eran menores y sobre todo no aplicaban a todos los países, eran para los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, a nosotros no nos afectaba. Porque Entonces, aquí hay una parte, perdona que te interrumpa, sí, que hay veces que voy diciendo intentando acordarlo claro, algo. Hay gente que luego la gente dice, no te interrumpas tanto. no, A no, ver, pues en el tema conversación. de, exactamente, en el tema de lo que estás comentando, si creáramos una ciudad con unos valores, tenemos Mm, un marco, que es lo que comentas de los valores de sostenibilidad, etcétera, de 2030. Es un poco el problema análogo al problema que nos enfrentamos con la ética en inteligencia artificial, ¿no? sí, Queremos hacer un sistema complejo que toma decisiones o que va a tener una interacción humana o no. Al final lo que buscamos es que tenga una cierta ética, ¿no? Es decir, que podamos definir la ética o ese comportamiento, poder preverlo, modelarlo, si tiene sesgos, si hace algo incorrecto, qué tipo de moral utiliza, porque al final, cuando tengamos en mente una ciudad tecnológica, porque si es inteligente va a ser que tener gran parte tecnológica, va a tener que aplicar un modelo ético, moral, entre comillas, ¿vale? A determinadas decisiones, porque al sí. final ahí va a haber un sistema autónomo, es decir, no van a ser las personas quienes decidan cómo fluye ese sistema o cómo hacemos que fluya o ayudar que fluya la vida de las personas o mejorar la experiencia de vida de la ciudad de esas personas, ¿no? Entonces ahí hay algoritmos, van a haber datos, van a haber inteligencias, van a haber decisiones y no van a ser del alcalde, sino van a ser de un algoritmo que se va a poner en marcha. Sí, sí. Entonces ahí, claro, tiene que cumplir un marco ético como de más bajo nivel que lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, yo Sí, creo que evidentemente a lo mejor llevarlo a un alto nivel, como puedan ser estos valores, queda muy bien,
porque Sí, está muy bien, todos los firmaríamos, pero yo creo que hay justo. que empezar un poco más abajo, como por Hay que ir ejemplo bajando. una cosa, yo pediría el primero por el que hay que empezar, que es transparencia. Sí, ujú, claramente, pero estoy de acuerdo en que hay que ir bajando porque los ODS están muy arriba. Pero bueno, el siguiente paso es decir, hay 17 ODS, uno de ellos, el 11, es el que habla de ciudades. Bueno, focalicémonos especialmente en este. ¿Y cómo se declina el ODS 11? Pues resulta que hay un instrumento que se llama la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, que desde 2016 está vigente, no es normativo, pero está firmado también por la mayor parte de los países del mundo. Por lo tanto, ese documento es otra referencia que ya es más concreta, ¿no? La nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Pero más allá de este, dices, sigue estando muy arriba. Bajemos un peldaño más. Este documento, por curiosidad, yo lo desconocía, ¿qué países lo firman y qué países no lo firman? Yo te diría que lo han firmado casi todos. O sea, de los países relevantes, todos. Hay algún país minoritario que no lo ha firmado. O sea, tanto los ODS como esto están, digamos, aprobados, se puede decir que por la generalidad de, Ta- de los países del Tanto mundo. Oriente como Occidente. Sí, 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 no hay diferencia. O sea, queda algún país anecdótico, y tal, pero se puede decir que lo han firmado prácticamente todos. Claro, eso le da un valor, porque dices, Ujú. está muy Hay un arriba, sí, consenso, sí, hay un pero es un consenso. consenso. Pero yo subrayo eso, es que eso antes no existía. Por primera vez en la historia, desde 2016, tenemos la nueva agenda urbana. ¿Tú consideras esa agenda un marco por el que empezar a crear esas ciudades con alma? Totalmente, totalmente, porque los valores que aquí se definen, son positivos. Y evidentemente, lo que hemos comentado antes, se queda muy arriba porque vale para todo el mundo, no puede Ujú. concretar. Entonces, bajemos un peldaño más. El siguiente peldaño se llama también Nueva Agenda Urbana, pero Nueva Agenda Urbana española, que está redactada por el Ministerio y publicada desde 2019. Yo tuve la suerte y el honor de participar en el equipo redactor de la Nueva Agenda Urbana Española y por lo tanto ese documento lo he mamado, lo he vivido y lo he co-creado en mi parte, en la parte que me tocaba, ¿no? Hay una actualización de ese documento después de la pandemia? Sí, hay una versión, hay una actualización posterior, efectivamente. Bueno, pues hay un documento derivado porque además la nueva agenda urbana se define como un documento vivo, o sea, no está escrito Sí. en piedra, no es la Biblia, es un documento de referencia al final, ¿no? Y entonces nace con esa voluntad, lo lanzamos Ujú. y según vaya pasando el tiempo se amplía, se actualiza, se le añaden indicadores. Bueno, ese documento ya dice cosas bastante concretas, ¿eh? Porque si al anterior, al mundial, le podemos reprochar que se queda muy arriba, este ya habla de la nueva agenda urbana española, de los valores de la ciudad española. Pues yo lo desconocía, coméntanos cosas Por sobre esto. ejemplo, ahí se apuesta por lo que podemos llamar el modelo de ciudad mediterránea, el modelo de ciudad latina con calidad de vida y lugar de encuentro en la calle. Claro, en la nueva agenda urbana mundial eso no se define así, porque hay otras culturas, pero en la nuestra claramente se apuesta por eso. Y si apostamos por eso, la nueva agenda urbana defiende la densidad urbana, defiende la mezcla de usos, valores que son totalmente diferentes, opuestos a la ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX lo que hizo fue zonificar los usos. Gran error, porque se hicieron zonas comerciales, zonas residenciales, zonas Ujú. industriales, zonas de oficinas. Entonces, todas las personas a la misma hora se desplazan de casa al trabajo en la misma vía congestionada. Y te encuentras partes de la ciudad que es la parte de las oficinas que en horario laboral está a tope y luego se queda muerto. Y además está a tope, pero del mismo perfil de personas. No hay niños, no hay ancianos, porque es la población en edad productiva. Y luego el fin de semana todos al centro comercial. Y luego por la noche todos a casa. Bueno, eso no es la ciudad, eso es una Un rodillo. degeneración de la ciudad producto del siglo XX, de hace 100 años, Ujú. no antes. Ujú. La ciudad, a lo largo de miles de años, ha tenido una característica, que es la mezcla de usos. La vivienda, los artesanos, la enseñanza, todo estaba mezclado. Hombre, todo, casi todo, ¿no? Exceptuando, si queremos, las actividades molestas, insalubres, peligrosas, de acuerdo, esas hay que dejarlas aparte. La industria pesada, una central nuclear, eso tiene que estar aparte. Pero el resto es bueno que esté mezclado. Bueno, pues la nueva agenda urbana española define ese valor y define el valor de la densidad.
porque a veces nos hemos ido a modelos urbanos de baja densidad pensando que eso era sostenible, jardincito verde, etcétera. Eso es insostenible, porque eso te lleva a una ciudad horizontal que se expande, que utiliza mucho territorio, cuya prestación de servicios urbanos es muy costosa e ineficiente y que además va en contra de la relación social. Si la definición de ciudad es connecting people, necesitamos tener lugares de encuentro con vida, necesitamos Y plazas con densidad, densidad edificios de también de... densidad, un nivel de densidad, a ver, no voy a decir alto, pero medio alto, por Pero bueno, ejemplo. ahí estaría favoreciendo que ya había una tendencia, no sé cómo estará ahora, pero un poco sí que había una tendencia de cada vez las ciudades más grandes tener una población, cubrir es decir, había una tendencia a ir a grandes ciudades, ¿no? Es decir, Sí, ser sí, cada sí, vez más urbanos y haber una efectivamente. densidad mayor o una diferencia muy grande entre las grandes ciudades y el resto de ciudades, ¿no? No sé Esa si esta tendencia tendencia se percibe claramente y se mantiene y va al alza. Y ojo, no es bueno, con porque el se tema está de la yendo al pandemia extremo. ahora a lo mejor, pero muy Se- poco, ¿no? Parecía que se podía equilibrar un poco, pero estamos viendo que continúa. Y al final se está polarizando la población en grandes metrópolis cada vez más. El mundo rural está teniendo problemas y hay un mundo intermedio que son las ciudades pequeñas que también están teniendo problemas. Con lo cual, Ujú. eso no es bueno. Lo bueno es un sistema equilibrado, ¿no? ¿No crees que aquí estamos, y tú también lo comentas en uno de los artículos que me gustó mucho, no sé exactamente cuál, pero era el tema de la incertidumbre? Comentabas evidentemente que Sí, estamos en un escenario para mí nuevo, es decir, sí. en varios ámbitos tecnológicos, pues, salud, sociedad, economía. Bueno, yo creo que estamos en un momento de tremendos cambios a nivel de sociedad y en la historia de la humanidad, pero bueno, uno de ellos es el de las ciudades, concretamente estamos en un panorama pues nuevo, es decir, tanto a nivel social, a nivel de intereses, de economía, cómo gestionar eso, tenemos muchas posibilidades Mm, tecnológicas. mm, mm. eh, ¿Qué hacemos? Al final yo lo que veo es que tenemos que, como bien dices tú, tener una cierta visión o estrategia, independientemente de esto llevarlo con unos ciertos patrones o Ujú. directrices aceptadas. Cada ciudad deberá tener su idiosincrasia y ser diferente o ser igual a la que él quiera, pero al final tenemos que tener como una estrategia objetivo de gestionar una situación nueva, ¿no? Sí. Porque todo esto, con la tecnología que tenemos, podemos hacer miles de cosas. Yo te plantearía muchas cosas y al final es cómo se hace esto, si vamos a poder explotar el potencial de lo que son las ciudades y la tecnología, o nos vamos a anclar en un paradigma que aunque podamos evolucionarlo, no nos va a dar las posibilidades que nos puede dar la tecnología. Me explico. Tenemos una cosa que es el Big Data, evidentemente de esto cada vez tendremos más datos en una ciudad y tocaremos el tema de la privacidad porque evidentemente ahí hay un tema delicado. No somos de momento China, esperemos que no lo seamos nunca, pero bueno, tenemos muchos datos, ¿no? Y por otro lado tenemos inteligencia artificial, tenemos la capacidad de gestionar decisiones y datos de una forma muy óptima y cada vez más óptima y a gran escala, ¿no? Ujú. Esto nos debería potenciar el crear sociedades más prósperas, por Sí. ejemplo, cosas como encontrar un trabajo o que no existieran desigualdades o poder hacer match entre necesidades y oferta y demanda en muchas cosas. Todo esto debería estar como muy al día y no lo está. Solo hay que ver la administración pública o determinados procesos, lo primitivos que son, vamos, ni siquiera son digitales, imagínate ya inteligentes. Sí. Entonces, esto supone realmente una visión muy disruptiva para una ciudad si lo que hacemos es utilizar tecnología para potenciar la vida en las ciudades, ¿no? Y además, si lo trasladamos, como bien dices tú, a que la ciudad sea como un ser vivo, es decir, que hacemos una gestión de la propia ciudad con sus Ujú. indicadores, su evolución, pero con una estrategia y abierta y evolutiva. Esto no se hace, yo no lo sé, yo voy a lanzarme, esto no se hace. Eh, eh, ¿Cuándo se va a hacer? Mm. Bueno, vamos a ver, como bien has citado, la característica que define nuestros tiempos actuales es la incertidumbre y el cambio. Y subrayo lo de nuestros tiempos actuales porque es que eso antes no era así. Y además no lo digo yo, lo dijo Harari, el historiador Vamos a Yuval hablar Noah de él hoy. Harari, por tanto una autoridad. Él dijo una frase que a mí me impactó y es que por primera vez en la historia de la humanidad, la sociedad no sabe cómo va a ser el mundo en los próximos 25 años. 25, no 200. Claro, esto es algo nuevo. Tenemos una incertidumbre tal que no sabemos hacia dónde va a ir el mundo. Lo único que sabemos es que el mundo va a ser distinto. A mí a veces me gusta mirar cómo era el mundo hace 25 años y comparar.
Y de esa comparación dices, pues si hemos dado este salto, el siguiente salto va a ser mayor. Entonces, eso nos lleva a una reflexión que, bueno, eso me da pie a introducir el segundo elemento de la definición de ciudad inteligente que yo propongo, de inteligencia urbana. El primero eran los valores. El segundo elemento es la visión. La visión. Igual que sucede con las empresas, una empresa tiene éxito cuando construye una visión y va hacia esa visión, tiene ese objetivo. Las ciudades tienen que tener una visión, tienen que saber hacia dónde van. ¿Quién construye la visión? ¿Quién la define? Lógicamente lideran los líderes, el alcalde, etcétera, pero tiene que ser concertada con la sociedad civil. Y hemos citado antes el ejemplo de Barcelona, 92, pues es un ejemplo claro, ¿no? Podemos citar el ejemplo de la transformación de Bilbao, más reciente. A veces dices, ciudades que han sido ejemplares, pues en los 90 Barcelona, muy claramente, ¿no? Con el alcalde Pascual Maragall. En los años 2000, Bilbao, con el alcalde Iñaki Azcuna. Y quizá un ejemplo ahora de ciudad que va en muy buena dirección puede ser Málaga, ¿no? Con el alcalde Paco de la Torre. Al final son ciudades que parece que tienen su momento y aprovechan ese momento para ir hacia una visión. Ujú, Tú puedes preguntar a esos líderes hacia dónde van y lo tienen claro, ¿no? A lo mejor ujú. otras ciudades están haciendo planes estratégicos, contratando consultoras y generando papel. Estas no, estas se ponen las pilas y saben a dónde van. Por lo tanto, Sí, construir una visión es quizá importante. En Alicante me pasó algo similar y a mí me hizo quedarme aquí en Alicante y no irme a otro sitio. Justamente es una visión de una ciudad que buscaba liderazgo, que buscaba Sí, por su territorio y sus posibilidades y por también mucho talento y sí, diferentes claves, una evolución que sí que se ha dado. La verdad es que cuando han pasado los años ha habido un cambio, se podía haber sí, conseguido más o mejor, pero es verdad que había una visión y esa visión ha sido transformadora, sí, socialmente, sí, económicamente. Eh, Han habido agentes evidentemente públicos, pero yo creo que es más una cuestión de liderazgo social sí, o de sí. conciencia colectiva, no sé si llamarlo Ujú, así, ujú. que de sentarse a definir una visión, que podría ayudar a lo mejor también a que ciertos líderes o hubiera un think tank que diseñara eso, no lo sé, Sí, sí, es un pero proceso colectivo, pero en efectivamente. este caso, por ejemplo, en Alicante, pues ha sido algo más orgánico, creo yo, Sí. y sí que es verdad, es una visión transformadora al final de una ciudad de Alicante en este sentido, Ujú. que ha estado muy a la sombra siempre De Valencia, De ¿verdad? Sí. Valencia, Siempre ha y en estado en ese, esa pugna y sí, ahora está en un momento en el que destaca y sí, le mira de sí, tú a sí, Valencia. Y y es para mí distinto. un tema clave de Alicante también es la provincia. Alicante tiene una provincia fuerte, con ciudades Industrialmente, con medias de un Elche, sí. tamaño importante, diversificada económicamente, con Ujú, una actividad empresarial de distintos sectores, no ujú, concentrada en la capital, como podría pasar, por ejemplo, en Zaragoza, ¿no? Zaragoza es un sí. ejemplo de macrocefalia, todo está en la capital. La provincia pues está vacía. Sin embargo, Alicante es una provincia equilibrada en la que las ciudades intermedias tienen su base económica, su calidad de vida, cercanía a la capital y todo ello conforma pues una sociedad que yo creo que es interesante, ¿no? Muy dinámica y que De todas además formas, se mira en el espejo de Valencia y quiere siempre hablarle de tú a tú y yo creo que lo está consiguiendo. yo de todas maneras, estos son ya opiniones personales, creo que para poder en el momento que estamos, al final las ciudades van a ser como las empresas, eh, sitios de progreso, donde al Sí, final van a tener oferta, demanda y donde haya más progresos, donde va a ir la gente. Es decir, sí, al final, entonces va a haber una cierta competitividad entre ellas, también mucha total, colaboración, total, evidentemente. las dos cosas, sí. Entonces, para generar esa competitividad o esa atracción de gente, de Mm, talento, de economía, creo que hay que ser proactivo en este sentido. Es decir, el liderazgo puede ser orgánico y que con el tiempo vaya fluyendo, pero yo creo que hay que ejercer viviendo el momento tecnológico que vivimos, mm, mm. además sabiendo lo que ha pasado con el concepto de Smart City, que ya se va a aceptar que es un concepto eh, antiguo paradigma y que realmente no es que esté obsoleto el concepto globalmente, sino quizá el enfoque o la visión. El enfoque Eh, primero, sí, claro, la primera exacto. generación. Ujú. Evidentemente, creo que es un buen momento para trasladar estos nuevos conceptos, porque al Sí, final las posibilidades que existen de impacto en la sociedad son muy, muy importantes. Evidentemente, aquí me hace otra vez volver al caso de Toronto, ¿de sí. acuerdo? En el que estoy seguro que cosas que quiere trasladar Google, nosotros también las trasladaríamos, pero habría que trasladarlo de otra manera, ¿no? Quizá de una forma descentralizada. El tema de privacidad es fundamental, el Ujú. tema de la transparencia, ¿no? Porque claro, una Big Tech al final
quiere un caso de éxito para poder replicarlo, para poder ganar más dinero, ¿no? En este sí, caso debería ser más tener otros valores, aunque puedan haber empresas, evidentemente, que posibiliten el proyecto, ¿no? Pero en este sentido sí. debe tener otros valores, ¿no? ¿Qué valores deberían de tener estos proyectos en este sentido a nivel tecnológico, a nivel humano o a nivel de visión, independientemente de apoyarnos en esto? Tres o Pues cuatro cosas que dijeras. El tema de la sí, transparencia es una de las cosas que yo creo que es fundamental. sí. Bueno, esas características de las tecnologías a utilizar me lleva quizá al tercer punto. El tercer punto de mi definición, el primero era valores, el segundo visión y el tercero tecnologías en plural. Y aquí empiezo a responderte. No digo tecnología, porque si dices tecnología todo el mundo piensa que es la tecnología digital y ya. Pues yo Mm, creo que una ciudad inteligente es la que se construye a partir de unos valores, desarrolla una visión y sobre esa visión aplica las tecnologías más avanzadas de nuestra era digital. Y pongo el plural porque es crítico, porque esas tecnologías deben ser, por supuesto, tecnologías digitales sujetas a transparencia, a todos estos valores, por supuesto. Pero también tienen que ser tecnologías para la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Eso es fundamental. Tecnologías para la transición energética hacia un paradigma en el que la ciudad ya no es un consumidor energético que le paga la factura a una gran compañía, sino que es un prosumidor, produce y consume. Y con tecnología digital compra y vende el excedente o la necesidad de energía que tenga, por supuesto renovable. Hemos dicho, por lo tanto, tecnologías digitales de transformación energética, para la descarbonización, la nueva movilidad urbana, que va a ser una revolución, ujú, la ciudad del siglo XX. Yo muchas veces digo que la ciudad del siglo XX es producto directo de varias innovaciones tecnológicas, pero hay dos que me gusta destacar, que las dos tienen que ver con la movilidad hace un siglo y las dos han definido dónde vivimos hoy. Una es el automóvil, claramente, movilidad horizontal. ujú, La otra es el ascensor, movilidad vertical. Hace 100 años, Henry Ford popularizó el automóvil. Y más o menos en aquella época, el señor Otis desarrolló unas soluciones de seguridad en el ascensor ya existía, pero lo perfeccionó con soluciones de alta seguridad, que también permitió que se popularizara. La popularización de esos dos mecanismos de movilidad horizontal y vertical ha definido un modelo de ciudad durante un siglo, que es donde vivimos hoy. O sea, cuando salgo a la calle y veo que los edificios tienen cierta altura, es gracias al ascensor. Y cuando estamos y nos vamos de un lugar a otro y el automóvil está en todas partes, esas dos tecnologías han definido nuestra ciudad. Entonces, la reflexión es, vale, hoy se perciben ya, el automóvil se percibe como una tecnología ya que nos rebelamos contra ella. Cuando nació el automóvil hace un siglo, lo vieron como un alivio porque de repente les resolvió a las grandes ciudades un problema de contaminación que tenían. Estaban preocupados por la contaminación derivada de los excrementos de los caballos que tiraban de los carros, las ciudades grandes. Entonces, esa preocupación que generaba problemas de salud pública, de repente desaparece porque llega una tecnología nueva que ya no tiene ese problema, que se llama el automóvil. Claro, 100 años más tarde nos damos cuenta que el automóvil tiene sus propios excrementos, que es la emisión de CO2, y por lo tanto tiene que venir otra tecnología a reemplazarlo. Pero no solo es una tecnología, que la Smart City nos diría, pongamos otra tecnología. No, la nueva visión es, veamos cuáles son nuestros valores, definamos la visión y usemos la tecnología, en este caso, pues vehículo compartido, autónomo, eléctrico y conectado, por ejemplo, ¿no? O movilidad utilizando transporte público, cambiar la pirámide de la movilidad, una movilidad en la que, en primer lugar, las ciudades se diseñen para la movilidad peatonal, el espacio público seguro, continuo, fluido, inclusivo. Inclusivo quiere decir accesibilidad universal, es decir, no para las personas que están en plena forma, sino para una persona con movilidad reducida, o una persona mayor, o una persona que arrastra un carrito de madera. ahí hay una labor. Yo además estuve años implicado en un proyecto de Smart City bastante importante y me acuerdo cuando íbamos a recoger esa información, por ejemplo, de una ciudad, Sí, áreas, no había información o era, bueno, súper difícil conseguirla, ya no te digo integrarla en otros sistemas, y se tenía que actualizar, eso no estaba en tiempo real nunca, había unos desfases entre realidad, es decir, al final yo creo que hay una
una labor inicial, que es que la información, lo que se llama ciudad, bueno, el twin digital, ¿vale? El gemelo El gemelo digital. digital, sí, Bueno, tendríamos que tener algo digital que fuera una sí, réplica de la ciudad. sí, Al menos en cuanto a información básica, como lo que tú comentas, ¿no? De tal manera sí. que yo soy una persona de movilidad reducida y me diga, pues puedo ir a estos restaurantes de forma más cómoda. Pero claro, esto no existe. No, no. Y Entonces, bueno, claro, yo creo que fallamos en la base. fallamos en la base. Iremos poco a poco, ¿no? Yo creo que has citado el gemelo digital. El gemelo digital creo que es un buen mecanismo, un buen formato para empezar a pensar en una ciudad dual, porque el gemelo digital, quizá para quien no lo conozca, una explicación rápida. El Explícanos un poco gemelo eso. digital no es una infografía de la ciudad, no es un 3D de la ciudad, no, es una réplica digital de la ciudad o de un barrio o de un edificio o del motor de un avión, de lo que sea. Es una réplica digital de algo, pero la característica es que está conectada, conectada la réplica digital con el original real, conectada a través de sensórica. Claro, esa conexión es la que nos permite, primero, recibir información en tiempo real, segundo, actuar, modelizar, simular Simular, claro. escenarios. Claro, y Exacto. esa Es es la fundamental. característica clave. Claro, Mm. en el momento en que nuestras ciudades, de momento, se están construyendo gemelos digitales de edificios, es el primer paso, o de elementos concretos infraestructurales, ¿no? Pues el gemelo digital de un túnel para modelizar, para tener información si hay un problema de tráfico o si hay una explosión y se genera fuego, o hay Un temperaturas ataque altas o terrorista. falta de Ujú. ventilación, CO2, lo que sea. Bueno, pues esa infraestructura tiene un gemelo digital que permite tener información, actuar y modelizar previendo nuevas situaciones. Claro, podemos entender que hacer el gemelo digital de un túnel o de un puente, pues bueno, es más o menos sencillo. Hacer el gemelo digital del motor de un avión, pues bueno, pues le ponemos unos sensores y podemos ver cuando está rodando o volando, pues cómo está, si hay vibraciones, si hay altas temperaturas, etcétera. Bien, pero según lo vamos complejizando, la cosa se pone ya más intensa, ¿no? Y claro, la ciudad es un sistema complejo, con lo cual hacer un gemelo digital integral de una ciudad es algo bastante complicado y difícil. Y aunque hoy hay empresas que ya te venden este producto, realmente te venden versiones muy simplificadas. De lo que Por es, sí. ejemplo, yo conozco gemelos digitales que son muy útiles de las infraestructuras de una ciudad. Hay, hay, hay empresas que están desarrollando el gemelo digital de la red de alcantarillado, de la red de los distintos suministros, energía, agua, tal. Eso es muy útil porque si hay una fuga, si hay un problema, tal, pues lo tenemos todo en el gemelo. Eso es una capa. Encima podemos ponerle la capa de movilidad, la capa de la edificación y todas las capas que se nos ocurran, hasta llegar a la complejidad de la ciudad. En un caso extremo, estaríamos hablando ya de un metaverso, es decir, una ciudad virtual construida a base de 100%. gemelos digitales, de edificios, de infraestructuras, de comportamientos, etcétera. Pues eso es un metaverso al final, ¿no? Ujú. Bueno, la palabra está muy de moda y ya se está empezando a Sí. quemar también y Sí, tiene otras sí, sí. connotaciones. Pero bueno, eh, da- tomándola desde el punto de vista del valor tecnológico, es útil para lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Aquí hay una tecnología que yo creo que es la que cambiará el paradigma de las ciudades, será la inteligencia artificial por una sencilla razón, ¿no? Es decir, al final, yo creo que uno de, de los objetivos de las ciudades debe ser el optimizar la experiencia, esto suena un poco, la experiencia de vida de las personas, ¿no? Sí, Y además que uno de los objetivos debería ser evitar las desigualdades, sobre todo. Es sí, decir, yo cuando veo mendigos en una ciudad, sí, sí, es algo que digo, no puede sí, ser, ¿no? Es decir, sí. cuando ves cada vez más, ¿no? Hay que rebelarse contra eso, Sí, sí. entonces, Por eso claro, vamos a los tanta valores, ¿eh? tecnología y vemos gente que no tiene Claro. solución, ¿no? Estamos Pero ese ejemplo que generando. acabas de citar, Plácido, nos lleva al punto uno, valores. Si entre Mm, tus valores es, me da igual que haya mendigos, pues entonces claro, funcionas de una manera. Si entre tus claro, valores es, esto no puede suceder, pues vamos a claro. ver qué mecanismos desarrollamos. Entonces, claro, esa ciudad inteligente con esa ética debería evitar eso. Y yo creo que lo que debe favorecer es a todas las personas por igual, es proporcionarles una experiencia de vida con unos Mm. derechos mínimos, ¿no? Es decir, Sí, pues encontrar sí, un trabajo, alimento, sí, y luego ya estarían las experiencias de ocio, ¿no? Pero al final,
esta inteligencia artificial podría generar sinergias muy potentes de forma proactiva, ¿no? Esto nos llevaría quizá a un paradigma que yo escuché hace bastantes años y que lo asocio mucho a las Smart Cities del futuro, que además fue en Google, fíjate, Sí, sé sí, que a lo mejor se les quedaría algo, que básicamente era un proyecto que se llamaba Life 360, era Vida 360. Básicamente es una aplicación con inteligencia artificial que tú no decides nada en tu vida, de tal manera que cualquier decisión, desde el restaurante que vas a ir, hasta el gimnasio al que te vas a apuntar, hasta la actividad física, todo está decidido por alguien y no por ti. Esto es un extremo muy grande, sí. habría que buscar un equilibrio, pero esto llevado a una ciudad es muy interesante, ¿no? Es decir, tú imagínate que en vez de estar buscando, tú simplemente diciendo que quieres un restaurante, esa inteligencia pudiera sugerirte sitios, ambientes, incluso determinadas personas que también quieren conocerte, Sí, un tipo de grupo de personas. Es decir, sí. la inteligencia artificial puede, como bien dices tú, conectar personas Ah, con unas variables que no nos lo va a poder dar un ser humano a día de hoy, sí. porque tiene esa gestión de gran cantidad de información y en tiempo real, ¿no? Para provocar sinergias, ya sea a nivel social y humano, pero a nivel de ocio, a nivel económico, porque si no todo es muy estático y yo creo que se queda condicionado por pequeños grupos de poder, ¿no? Y no se genera una sinergia inteligente y potente que pueda fluir en una ciudad, y vemos estas situaciones de desigualdad, o Mm, incluso también iría a otro punto, que es de inseguridad, por ejemplo. Yo creo que en el siglo XXI el tema de la seguridad, bueno, habría un tema de privacidad ahí, ¿no? Pero se podrían aplicar muchísimas cosas en el tema de seguridad sí. para mejorar la seguridad de las personas. Y cómo podemos tener aún miedo de salir a la calle en determinadas zonas o determinados grupos. ¿Cómo puede ser esto? Gente que Sí, vaya armada por sí, la calle con un cuchillo. ¿Cómo puede ser esto? sí, sí. Cómo podemos ver esto con tecnología? En una Smart City no podríamos ver un grupo de gente con una katana, y lo Claro. estamos viendo libremente, ¿no? Es decir, cuidado que cuando creemos esto tenemos que seguramente tomar medidas drásticas a la hora de establecer valores, ¿no? Si buscamos la Sí, no violencia, sí, la libertad, pero ¿qué es lo que queremos conseguir cómo queremos modelar esa sociedad? sí. Porque estamos viendo cosas que dices, bueno, claro, ¿cómo haríamos eso? Claro. Cierto. Y ahí, fíjate que he sido muy crítico con el concepto de Smart City, pero lo decíamos al principio, sigo pensando que la tecnología, la innovación tecnológica es una herramienta impresionante que tenemos hoy. Y hoy está en el momento de mayor efervescencia de la historia. O sea, siempre ha habido innovaciones, pero hoy es el momento de mayor innovación Mm, en tecnología y mm, mañana más, pero a sí. fecha de hoy, hoy es el momento de más. Bueno, Hay un libro que a mí me impactó y que se llama El futuro va más rápido de lo que crees, sí, ahora más de que nunca, sí. Diamandis y Kotler. No sé si lo conoces. No, no, Pues desarrolla una idea que para mí es clave, y es la convergencia multitecnológica. Yo lo recomiendo, es de Peter Diamandis y Steven Kotler. El futuro va más rápido de lo que crees. La idea fuerza es, estos autores han estudiado que cada una de las tecnologías que hay ahora sobre la mesa tiene mm, un enorme potencial de transformación del mundo. La inteligencia artificial, el IoT, etcétera. Pero la tesis que ellos defienden es la suma de dos o la superposición de dos de estas innovaciones mm, tecnológicas genera un efecto exponencial. No mm, es una suma ni una multiplicación, se elevan al cuadrado. Y entonces pone ejemplos, o sea, va diciendo, pues cuando la inteligencia artificial se conecta con la neurociencia, pues lo que pasa es esto y lo que puede llegar a pasar es explosivo. Entonces, la tesis que ellos defienden y la argumentan bien es que lo que estamos viendo no es nada más que la punta del iceberg y que lo que mm, viene va a ser más intenso y más rápido de lo que nos pensamos porque se está produciendo la convergencia multitecnológica. Me mm. parece apasionante. Pues totalmente Y de acuerdo, sí. enlaza con una idea que yo siempre he defendido, y es que la innovación se encuentra en la intersección de disciplinas, de miradas, de enfoques. Pues si llevas esa lógica aquí, te dice, bueno, o sea, ahí está esa capacidad de Ahí tiene explosión. que afectar esa explosión, que sí que desde la inteligencia artificial y otras tecnologías como la computación cuántica, neurociencia, etcétera, se adivina, no, se sabe. De ahí tenemos el caso de Lambda y conciencia, que bueno, no voy a comentar, Sí, pero el tema de robótica y sí, a nivel que está, bueno, con la promesa de Elon Musk, pero no solo Elon Musk, que es el más mediático, pero esto va a afectar, esas explosiones de disrupción y de tecnología, esa convergencia, va a tener que afectar a la arquitectura, bueno, no a la arquitectura de las ciudades, sino
al paradigma de ciudad, al concepto de ciudad, no me refiero a la parte física exclusivamente. Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Y además, yo creo que las ciudades van a cambiar relativamente pronto. Fíjate, a lo largo de la historia ha habido varios, se pueden detectar varios patrones de cambio en las ciudades, ¿no? Y entre los activadores del cambio en una ciudad, pues podemos citar, evidentemente, las guerras, evidentemente son uno. Bueno, este digamos que lo podemos apartar, salvo Ucrania, pues por suerte tocamos madera, ese no se da ahora. Pero la innovación tecnológica es un gran activador del cambio. En Londres, en 1856, hubo una crisis sanitaria muy fuerte, una epidemia de cólera. A partir de ahí murió mucha gente, pero eso indujo un desarrollo de soluciones sanitarias, de alcantarillado, de agua, etcétera, que han permitido que las ciudades se expandan más. Por lo tanto, las crisis sanitarias son activadores del cambio. Pero el otro activador del cambio es la innovación tecnológica. Hemos citado lo que supuso el automóvil, el ascensor, innovaciones tecnológicas que definen la ciudad. Yo creo que Henry Ford debería estar en la lista de los grandes urbanistas, Y porque aquí, Henry Ford como un gran sí, hombre, urbanista, claro. porque al final, sin querer, definió cómo son nuestras ciudades, ¿no? Seguramente sin querer. Claro. O no lo sabemos, ¿no? Pero aquí, ¿no crees que... Y bueno, yo no soy muy amigo de Yuval Harari, pero no vamos a entrar ahí a analizar a este señor. Eh, ¿Tú no crees que el tema de la innovación tecnológica, que estamos en un momento histórico, en temas de inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, sistemas autónomos, vehículos, bueno, la digitalización y bueno, todos grandes avances en muchas áreas porque están, como bien dices tú y algunos autores proponen, como Ryan Kurzweil ya lo decía, ¿no? Esa convergencia y cruce de ciencias está haciendo que los cambios vayan a ser exponenciales. ¿No crees que también se está utilizando para recortar las libertades del ser humano y para dirigirlo a un 1984 bueno, estamos viendo en el que prácticamente no es que lo veamos como algo negativo, sino como algo positivo y de eso Yuval Harari es un buen evangelizador? Sí, claramente hay una pugna entre libertad y seguridad que antes se manejaba en el terreno de lo físico y que ahora se ha llevado al terreno de lo digital, con el agravante de que lo digital es mucho más potente, es mucho más poderoso, ¿no? Si me permites que te haga un rastreo de tu vida y de tu movimiento, a cambio de eso tú estarás más seguro. Bueno, Ese paradigma es el último anuncio, que yo no sé cómo peligrosísimo. no sale bueno, la gente me parece muy bien que salga cuando en una Copa Europa el Madrid o un equipo de fútbol, ¿no? O quien sea, me parece bien que lo disfruten, pero que, por ejemplo, lo que ponía una noticia de Hacienda, ¿no? Que nos va a poder seguir el rastro, ¿no? Para evitar el fraude, no sé, son que Es incluso, terrible. me parece que ya dicen cosas que están fuera Sí, y que lo digan asusta porque lo dicen públicamente, que no dirán públicamente o que pero estarán haciendo de forma... asusta más que no haya una reacción en contra. Exactamente, no, exactamente, eso es lo Porque que es digo. como, dices, wow, Bueno, esto esto es no como puede estar pasando. la anécdota que contamos siempre en muchos programas de XHub es que hay un profesor, bueno, no me acuerdo, en una universidad en Estados Unidos que dice que estaba contando el caso de la distopía de Mundo Feliz de Huxley Sí, y bueno, lo que dejó de contarla porque sus alumnos más que una distopía la veían como el paraíso. wow, 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 terrible, Sí. terrible. Mm. Entonces, claro, a mí esto es lo que también, además cuando leí cosas que podemos diferir en cosas, evidentemente todas las personas pensamos igual, pero yo creo que tienes una visión muy humanista de lo que Sí, deben de ser las ciudades, cómo deben conformarse ese tipo de conceptos. Y yo creo que estamos ante un reto humano en una época en la que, bueno, estamos viéndolo por el tema de la guerra, lucha de poder entre sí, estados, continentes, sí. ¿dónde queda el ser humano? ¿No? Vamos a tener la posibilidad de crear futuro, como en el caso que tú comentas, en las ciudades. Vamos a poder vivirlo y disfrutarlo y poder ver prosperidad ahí y paradigmas nuevos o estamos destinados a aceptar lo que nos venga como usuarios en vez de como creadores. Ya. Yo espero que sí, espero que tengamos un protagonismo, pero eso requiere que las personas no perdamos la capacidad de razonar, el sentido crítico, las habilidades blandas. Fíjate, yo creo, se nos ha dicho que estamos en la era del conocimiento. Yo creo que la era del conocimiento se está terminando. ¿Por qué?
porque el conocimiento lo tienen las máquinas. Entonces, ¿qué le queda al ser humano? Para mí le queda la creatividad. Yo creo que pasamos de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la creatividad. Y en creatividad englobo las habilidades blandas, lo emocional, el mundo de las soft skills, las relaciones interpersonales, todo eso que difícilmente podrá llegar a una máquina y esperemos que no llegue, ¿no? Para conformar que un mundo distinto y mejor. Algunos científicos dicen que hemos cambiado de era geológica, que hemos entrado en la era del antropoceno. Eh, Bueno, hay un tema que no hemos tocado, pero ahora que lo has comentado, me ha hecho gracia, es el tema de los robots. A ver, sí, yo creo que esto suena un poco a Terminator, pero están a la vuelta de la esquina. sí, Y además con capacidades, yo me acuerdo cuando veíamos la película Her, la gente, no, no, eso. Her está prácticamente, va a estar pronto al alcance de la gente. Es decir, sí, ya lo hemos visto con Lambdas y la gente que sí, haya podido escuchar los diálogos que se establecen con los técnicos de Google y hicimos una recreación en YouTube, la gente se sorprendió, porque claro, esto no se da mucho a conocer, ¿no? Entonces, pero los robots, bueno, ya viste el prototipo de Tesla Bot, ¿no? Que la sí, primera versión, bueno, ya veremos cuando la saquen lo que prometen, pero bueno, eh, Elon Musk, que es una de las personas más emprendedoras y que realmente está transformando la sociedad y creando el sí, futuro, nos guste más o menos, evidentemente sí, sí, muy mediático, mucho hype, mucho marketing, pero bueno, él dice que la industria de los robots va a ser mucho más importante que la del automóvil, por ejemplo, ¿no? Y él apuesta por Tesla Bot a muerte, ¿no? Entonces, estos robots con forma humanoide van a estar en las ciudades, haciendo desplazamientos, sí. transportes, ayudando a personas. Esto también afectará bueno, a la interacción del ser humano, ¿no? Evidentemente aún no veremos seres humanos que son robots que no podamos distinguir robot humano, a lo mejor eso ya es muy futurista, pero el robot tipo C3PO y haciendo Sí, sus cosas y sí, sí. tal, Y con un vamos enfoque a de empezar. robot colaborativo, ¿no? Los Sí. cobots, el robot que colabora, porque ahora Mm. mismo el robot es una máquina que está dentro de una industria, que está en una jaula porque tiene un peligro, si se mueve un brazo robótico te puede... Pero ya se habla de estos, pues están desarrollando estos robots colaborativos que tienen la capacidad de interactuar con el ser humano bueno, pues de alguna forma mantener un tipo de relación. Yo creo que sí, que esto está viniendo y para mí pasamos a un paradigma que es a la vida digital, ¿no? Esa palabreja que no está en el diccionario, pero que para mí es muy expresiva y es la convergencia entre la realidad física y el mundo digital. Aprovechar lo mejor de las dos realidades para construir un mundo distinto que ya tiene el ADN digital, pero que también tiene, lógicamente, la parte física, ¿no? Experiencias múltiples ¿No crees híbridas. que yo soy totalmente defensor de la tecnología, evidentemente, pero Mm, ¿no crees que en esa fusión que es así, de lo mundo de lo físico y lo digital, que va a llegar un momento que no distingamos qué es real de lo que no es real? Hay un peligro de que mentalmente no sepamos digerir eso, sí, enfermedades mentales, sí, sí, reacciones, somos humanos, es decir, sí, sí. somos... De hecho, a mí me preocupa el metaverso tal como nos lo están vendiendo. Bueno, O ahora ha sea, habido un descalabro importante, de escala muy porque importante. O sea, me parece sí, muy interesante el concepto de el concepto metaverso sí, usado, como decíamos al principio, pues para una mejor gestión de la ciudad, con gemelos digitales o de lo que sea. Pero el metaverso, desde el punto de vista lúdico, como nos lo está vendiendo Meta, o de Facebook, realidad, o de realidad, realidad escapatoria, ¿no? sí. Como tengo un triste día a día, me creo un día a día ideal en el mundo del metaverso, me meto en él y ya no veo. Terrible, eso puede dar lugar a todo tipo de Y enfermedades aparte que nos, mentales. nos, nos quita del centro, que es que, bueno, evidentemente que es real, ¿no? Pero la experiencia humana de esta realidad y de ser mejores humanos y generar una mejor realidad, no podemos obviarla escapándonos a un multiverso o un metaverso en el que somos pues lo que queramos ser, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero yo creo que, bueno, entraría en un punto a lo mejor de creencia religiosa o espiritual, pero no creo que estemos aquí para eso. Mm, mm. Efectivamente. Bueno, yo creo que de todas formas el Pero bueno, metaverso, lo veremos. sí, pero nunca, el metaverso nunca sustituirá a una charla con amigos o a tomarte una copa con una persona querida mirando la puesta del sol o una rozabanda viendo Eso, el lo último Mediterráneo seguro que enfrente, no. ¿no? Lo último seguro que No no. me imagino la rozabanda en el metaverso, así Bueno, que han intentado simular tantas cosas que yo creo que se les ha ido un poco de las manos. Evidentemente, yo creo que es un concepto que hay una generación
que está muy preparada para adoptar ese producto, que es sí, la generación gaming, ¿vale? Bueno, yo también me sí, considero sí, gaming, pero no es esa generación que ha nacido jugando con el móvil desde ya. eh, entonces, toda esta generación vive lo digital casi más que lo físico, ¿no? Es sí, decir, lo sí, que tú acabas de decir diría, no, no, yo prefiero estar con mi amigo jugando un mm, juego que irme a comer una paella con él, ¿sabes? mm, Viven mm, lo digital de una forma muy distinto a los que lo hemos vivido quizá de una forma híbrida, ¿no? mm, Y ellos saben que hay una generación, solo hay que ver las publicidades que hace Facebook del metaverso para ver que esto, lo siento, pero me lo siento así, es para una generación de hipnotizada o sí, zombificada. Es decir, ved la publicidad del metaverso de Facebook, los anuncios, y son como, bueno, Barrio Sésamo es de un nivel ya, eh, ya, comparado con esos anuncios. ¿Qué significa? Que son como unos enganches muy adictivos a la mente para que ellos sí, puedan focalizar ese tipo de productos de ocio hacia a ese sí, tipo de realidades donde ahí van a hacer un producto, una economía, mm, evidentemente unos servicios, cuidado, con el objetivo de ganar dinero, ya se sabe que mm, quieren cobrar el 40%. Se quejaban de la cuota de Apple y ya quieren cobrar el 40% a los desarrolladores de cualquier ya, producto. ya, Entonces, bueno, a ver, evidentemente el final es económico, sí, por mucho que quieran. sí. Y se habla Entonces, de la dopamina fácil, ¿no? Al final buscamos, los humanos buscamos dopamina y, bueno, pues al final estas empresas son industrias generadoras de dopamina fácil que te engancha y que a un público, pues a lo mejor y poco exigente o que ha bajado la guardia, pues va a entrar. a mí sí me sorprendió una cosa así de primeras cuando empezamos a hacer temas del metaverso. Bueno, a ver, evidentemente ya hemos visto avatares y cosas así. Bueno, estamos un poco al día y sabemos de qué va, ¿no? Porque todo esto tampoco es tan nuevo, ¿no? Pero simplemente el poder construir un avatar en 3D y tú meterte en ese mundo, es decir, poder elegir quién quieres ser, es un problema como de, cuidado, puedes jugar con cualquier identidad, con cualquier rol, ¿no? Es decir, nosotros, ¿no? Vale todo porque es un mundo de cuidado digital en el que no hay reglas, cuidado con eso, ¿no? Sí. Cuidado con eso porque esto puede causar problemas que ya lo ha habido, ya los ha habido dentro del propio metaverso, en el que no todo vale porque es una réplica del mundo real o no. Pero claro, ahí también hay un debate, ¿no? En un videojuego, en un GTA, estás matando gente Sí. y haciendo barbaridades y te ríes y tal, pero eso no lo harías en el mundo real, no sabemos si influye o no, ¿no? Sí. Lo que está claro es que hay una confluencia, una convergencia de este tipo de tecnologías y que van a influir mucho en lo que es en el diseño de las ciudades. Y ya, bueno, vamos a ir terminando ya. Eh, yo sí que me gustaría saber si tú tuvieras recursos ilimitados o poder ilimitado, tipo, eh, ¿qué harías? ¿Por dónde empezarías? ¿Dónde? Eh, es decir, ¿cómo se puede empezar a generar esas transformaciones de nuevos paradigmas de ciudad? Es decir, existen algunos foros, existen... Bueno, que yo te pediré los enlaces o los buscaré de los libros y agendas que has puesto Sí. Sí. como marco en este sentido, porque es interesante, ¿no? Yo creo que aquí hay una confluencia de inteligencia artificial, de algoritmo, de digital, de automatización. Hay una parte que esto va a arrasar, es decir, para mí realmente las almas de las ciudades van a ser una super inteligencia artificial que gestione eso, no va a ser un alcalde, Sí. Sí. sino que va a ser una super inteligencia con un Que gestione el marco, día a día, ¿no? Que sí, el día a día se vaya sí, sí, resolviendo y el sí, alcalde le tocará pues ser sí, creativo y supervisar, lanzar un nuevo analizar, reto y algo que se exacto. salga. Habrá una Yo digo que cooperación, sí, sí. pero En las ciudades los líderes hacen dos cosas, hacen liderazgo y gestión, que son dos niveles. El liderazgo está más arriba. No todos desarrollan el liderazgo, ¿no? Solo los buenos. Gestión, pues todos, porque gestionar es resolver las cosas del día a día. eh, Entonces, posiblemente la gestión la pueda resolver la inteligencia artificial y solamente el liderazgo, pues el ver más allá, el plantear cosas nuevas, pues será lo que le corresponderá a los yo responsables. creo que ahí el problema va a venir de si queremos realmente que las nuevas ciudades salgan de abajo arriba, sean creadas de abajo arriba, eso traslada un nuevo paradigma donde el ciudadano es lo importante y es el dueño tanto de su información. No iríamos a un modelo chino, sino iríamos a un modelo en vez de centralizado, Sí, descentralizado, y esto supone un cambio de paradigma importante. Esto supone echar a Google. sí. Esto supone poner orden y que la sociedad recupere el control y el liderazgo de muchas cosas que le deberían corresponder. Y yo creo que sería Pues o será en algún momento un síntoma de madurez, ¿no? pues yo quiero para terminar que nos digas
en los que creemos en eso, porque yo creo justamente lo que acabas de decir, en recuperar ese liderazgo de la sociedad, no depender ni del papá Estado, ni de la ciudad, ni ser usuarios, sino ser protagonistas de crear realidad y de crear impacto y crear riqueza. En ese sentido, ¿cómo, qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Quién lo está haciendo ya? Eh, ¿A quién podemos seguir? Mm. ¿Qué piensas así? Aparte de ti. Bueno, para mí eso requiere tocar un ámbito que se escapa, que no es del ámbito de las ciudades, que es la educación, la formación. Pero al final es otro tema distinto, ¿no? Daría para otra conversación. Pero formar ciudadanos libres con espíritu crítico, que ayudarles a formar, a pensar por sí mismos, y yo creo que eso es un reto que debería estar en primer lugar en cualquier objetivo de una sociedad, porque sin darnos cuenta tendemos a eso, a la persona aborregada, manipulable, que busca la dopamina fácil en soluciones tecnológicas que están pensadas solo para ganar dinero y para manipular a esa persona. Al final es una versión 2.0 de la sociedad de consumo. Hay que salir de esa rueda del hámster y para mí eso pasa por la educación. Pero eso es otro reto y eso da para Bueno, yo conversaciones creo muy que profundas. evidentemente el tema de la educación a medio y largo plazo es fundamental, es repensar la educación y cuál es el foco de la educación, más además, habiendo dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo, en el que el ser humano tiene que plantearse cuál es su papel en la era de la inteligencia artificial, donde no va a tener el conocimiento ni muchas capacidades, a no ser que nos fusionemos con ellas, sino que va a tener que asumir otros roles, Claro. donde realmente pueda asumir el protagonismo verdadero por encima de las máquinas. Y ahí tenemos que pensar eso. Pero yo creo que el aprendizaje, la toma de conciencia, debemos de realizarla, ¿no? Desde ya. Y ese liderazgo de la sociedad en pequeños grupos, comunidades, empresas, público, privado, ejercerlo, pasar a la acción, ¿no? Porque, como bien pone el libro que tú has puesto, que es el de que todo va muy rápido y está ejecutándose ya. 1 o 20 planes en diferentes perspectivas y visiones. Si queremos influir de forma positiva en el mundo, tenemos que pasar a la acción. Si no, seremos usuarios de una app, como decían en Toronto, ¿no? Sí, volvemos a ese punto, ¿no? Y al final vamos a ser lo que quieran que seamos, ¿no? Y lo que no debemos perder es el espíritu crítico, la capacidad de pensar por nosotros mismos, la creatividad, y eso hay que fomentarlo desde pequeñitos. Y me parece que ese es el camino, hablando de ciudades o de cualquier otro campo relativo a la sociedad. Pues bueno, Ignacio, ha sido un placer. Hemos estado 1 hora y 20 minutos, ha pasado hablando. Esperamos poder contar contigo en más ocasiones y te agradezco el que hayas participado y bueno, vamos a ver si gusta a la comunidad de tu participación y el exponer estos temas que yo creo que son súper necesarios, el construir ciudades, que son los espacios donde vivimos mayoritariamente, poder mejorarlos, ¿no? Y poder con esa tecnología, en este momento tecnológico tan apasionante. Pues gracias a ti, Plácido. Ha sido un placer para mí la charla, súper estimulante. Me he sentido retado en positivo y me ha gustado mucho todo lo que hemos conversado. Así que ojalá le guste a la gente que te sigue y, por supuesto, encantado de estar aquí y de repetir cuando queramos, cuando queráis y seguir trabajando comentando este tipo de cuestiones. Bueno, pues un abrazo, nos vemos a la próxima. Un Un saludo. abrazo. Nos Un vemos. Hasta abrazo. luego. Chao. Hasta luego.